Buenas tardes, pues entonces nosotros ahora hablaremos de la recursividad simple, recursividad múltiple y recursividad cruzada. Dice que en la recursividad existe un tipo de recursividad directa que consiste en que un método se llame a sí mismo desde un punto, y si es desde un solo punto entonces es recursividad simple, y si es de varios puntos del código entonces es recursividad múltiple. Y el otro tipo es recursividad cruzada, y este consiste en que dos métodos se llaman entre sí, es decir, mutuamente. En la recursividad simple, como les decía, consiste en mandar a llamar nuestro método desde un solo punto. Una condicionante, si se cumple esa condición, entra y se manda a llamar el método nuevamente, y si no, pues no, hasta llegar a nuestro caso base, que es nuestro caso de solución. Por ejemplo, en el siguiente código es un método muy pequeño, que es cuenta regresiva. Nada más se trata de ir imprimiendo los números en reversa, en cuenta regresiva. Si nosotros le pasamos como parámetro un número, por ejemplo que este número sea 5, nos imprime el número 5 y nos pregunta si el número es mayor a 0. Si es mayor a 0, nos vuelve a mandar a llamar el mismo método, pero ahora con número menos 1, en este caso sería 4, nos imprime el 4, nos pregunta si es mayor a 0, como si es mayor a 0, vuelve a mandar a llamar el método, nos imprime el 3 y así sucesivamente hasta llegar al 0. Si no es mayor a 0, que en este caso ya llegaría a 1, entonces se sale y ya. Ese es un ejemplo de la recursividad simple. Ahora vamos a ver la recursividad múltiple. Este tipo de recursividad consiste en mandar a llamar nuestro método desde varios puntos del método, es decir, en cada condición se hará recursivo, pero con diferentes valores o según sea nuestra solución. Aquí tengo un ejemplo en BlueG, vamos a verlo, vamos a retomarlo aquí. Creé ya una clase que dice múltiple, en caso de que sea recursividad múltiple. Es un ejercicio que le ingresamos una cadena, le pasamos como parámetro una cadena y un contador. El contador empezamos desde 0, lo inicializamos en 0. Se trata, ¿qué va a hacer este método? Se trata de que nos pasen una cadena de varios valores, es de tipo string, entonces nos pueden pasar una frase, pero dentro de esa frase nos van a dar dos números y un operador. Con esos dos números se va a hacer una operación, hay que extraerlos, y para eso utilizamos un método obtener recursivo. Primero, verificamos si contador es menor a cadena.length. Si eso sucede, o sea que si tiene más, tiene aún todavía caracteres nuestra cadena, se va a volver a repetir esto. Entonces aquí puse una bandera para saber cuándo ya se obtuvo el operador, para empezar a obtener el nuevo operando. Y aquí es una condicionante. Esta es para saber si el número que estamos en el número que está en la posición de contador es dígito o es si es dígito nos interesa y lo guardamos, y si no, pues hacemos otra vez la recursión con el método de obtener más 1 y ya. Entonces aquí en esta parte de aquí hacemos la concatenación del primer operador. Decimos que operador 1 es igual a operador, hacemos la concatenación con lo que tenga cadena.charat en la posición de contador, y le decimos que nuevamente nos mande llamar el método. Una vez que tengamos el primer operador, entonces va a entrar una condición donde vamos a extraer el operador, el operador, y el operador le ponemos la condición que si lo que hay en la posición de contador es igual a un asterisco, que sería una multiplicación, a una diagonal, que sería una división, a un más sería una suma, y a un menos sería una resta. Si eso sucede, entonces lo va a guardar en una variable que se llama operando, va a guardar lo que tenga en la cadena charat, en la posición de contador. Cambiamos la bandera, le decimos que ahora el valor de A va a ser igual a 1, y volvemos a llamar nuestro método.
Aquí a esta condición ya no va a entrar porque ya va a ser igual a 1. La condición aquí es que entre siempre y cuando sea diferente de 1. Y entonces se va a venir aquí directamente y va a decir, aquí en esta parte vamos a obtener el operador 2. Entonces hacemos la concatenación, volvemos a llamar otra vez nuestro método y si es dígito, y si no es dígito no hacemos nada y volvemos a llamar nuestro método otra vez. Aquí puse otro método donde se va a realizar la operación. Una vez que ya tengamos nuestros operandos y nuestro operador, entonces ya vamos a declarar nuevas variables para guardarlo. Las mandamos a imprimir. Aquí hice una impresión nada más así, y aquí hago la conversión. Lo que teníamos era string, entonces ahora le digo que lo que tengo en operador 1 me lo convierta a un flotante y lo guardo en OP1. OP1 es de tipo flotante y está inicializado en 0. Y una vez que aquí en esta parte de aquí hago la conversión, y aquí checo lo del operando, reviso si es igual a un más, bueno, entonces que me haga una suma. Si es igual a menos, que me haga una resta, y así. Y aquí también retorno que me devuelva el resultado de la operación, sea lo que sea que se haya hecho, que lo devuelva. Aquí hice un main, hago un objeto, declaro una variable de tipo string para obtener una cadena con 2 operadores y un operando, y pongo que obtenga esos operadores y simplemente los mando a imprimir. Es todo lo que hace mi método. Como se pudieron haber dado cuenta, en varias líneas dentro de mi método se volvió a mandar a llamar el método. Este es un ejemplo de recursión múltiple. Y ahora vamos a compilarlo para que vean que sí funciona y cómo funciona. Le damos close, le damos en el main, damos OK. Aquí nos pide una cadena con 2 operadores y un operando. Podemos meterlo directo, podemos meter también letras, entonces, o símbolos raros. Ok, entonces ponemos 10 y le ponemos otras letras y le ponemos por 10. Aquí le damos a aceptar y lo único que nos da que 10 por 10 es esta partecita, el resultado es 100. Bueno, siguiendo con nuestro tema, aquí íbamos en la recursividad múltiple. Ahora vamos a ver lo que es la recursividad cruzada. Este tipo de recursividad, ya lo había mencionado, utiliza 2 métodos o más métodos que se hacen llamadas entre ellos para acercarse en cada iteración a la solución. Un ejemplo sencillo es saber si un determinado número que le pasamos como parámetro es par o es impar. En este caso le pasamos el número par aquí al método aquí par, y nos va, por ejemplo, int n que sea igual a 2, y entonces nos va a preguntar, n es igual a 0, a decir que no, y entonces dice que nos va a retornar un impar n-1, y entonces mandamos a llamar a este método boolean impar, pero con el parámetro ahora de menos 1 sería 1, y preguntamos n es igual a 0, no, y nos manda a decir par n-1, y aquí pasamos con 0 y nos pregunta n es igual a 0, sí. Entonces entra y lo único que nos devuelve es un true o un false. En este caso 2 es par, pues entonces nos va a devolver un true, y si fuera impar nada más nos devolvería un false. Eso es en recursividad cruzada, y es todo por el día de hoy.